Llegó a la estación del metro Cuatro Caminos casi a las 12 de la noche, mientras se anunciaba por las destartaladas bocinas que el último tren estaba por partir. Por un momento creyó que ya iba tarde a su cita y se preocupó un poco, pues a su padre no le gustaba que lo hicieran esperar, mucho menos cuando conducía un convoy. Fue categórico al exigirle que se presentara puntual a las 11:50 de la noche para acompañarlo en su recorrido nocturno del último viaje que sale de la terminal. Pensó que su intención era darle algún útil y sabio consejo sobre el oficio, o quizás solo felicitarlo porque consiguió ser promovido a conductor de tren. Mientras bajaba las escaleras, el tren que esperaba en el andén y en el que creyó iría con su padre, sonó el timbre con el que anunciaba que las puertas estaban por cerrarse, avisando que partía. Imaginó a su padre en la cabina maldiciendo por el retraso, así que se sorprendió al encontrarlo parado muy tranquilo, platicando con un pequeño grupo de personas mientras las puertas se cerraban y el tren abandonaba la estación, enfilándose dentro de la oscuridad del túnel. Por fin alcanzó el fondo del andén, donde el puñado de hombres trajeados platicaban. Cuando interrumpió para saludar, su padre lo presentó con aquel grupo, un sujeto del gobierno, un par de jefes del metro, un par más de altos mandos policíacos y algún pez gordo del sindicato. Todos señores muy importantes y también muy viejos. Cada uno le sonrió, lo abrazó efusivamente, lo felicitó y le deseó la mejor de las suertes con su recién estrenada responsabilidad. Él supuso que se referían a su certificación como conductor y les agradeció los buenos deseos. Antes de que pudiera notarlo, los demás empleados se retiraron y parecía que ellos eran las últimas personas en la estación. Algunos minutos después, mientras los viejos hablaban de los viejos tiempos y reían al recordarlos, otro tren entró al andén. Un viejillo moreno y vestido como mecánico del STC salió de la cabina. Saludó efusivamente a todo el grupo, pero en especial a su padre, a quien muy solemnemente le dijo que todo estaba listo. Su padre los presentó. El viejo también lo felicitó por su nuevo cargo. Pensó que otra vez se refería a la certificación como conductor y agradeció la cordialidad. Los viejos trajeados se despidieron y se fueron caminando junto con el mecánico, al tiempo que ellos abordaban la cabina en lo que supuso no sería más que un viaje para revisar algo en la ruta o algún aspecto técnico. Poco antes de las 12:30, y con un tren vacío, salieron con dirección a Tasqueña. En la oscuridad del túnel, su padre comenzó a contarle las mismas viejas historias que le contaba desde que era niño, de cómo su abuelo había trabajado para el metro de ni siquiera que empezaran a excavar el subsuelo de la Ciudad de México. Llegaron a la siguiente estación, Panteones. Sin cortar su narración, su padre detuvo la marcha del tren y abrió las puertas esperando por un par de minutos a que alguien subiera, pero la estación estaba desolada. Cerró las puertas y reanudó la marcha del convoy a la siguiente estación, Tacuba, en donde sí había gente esperando en el andén, algunos cuantos que habían alcanzado a hacer el transborde de la línea 7 y que debidamente distanciados, pues tenían todo el andén para ellos solos, se hicieron muda, indiferente y forzada compañía durante los casi 30 minutos que esperaron a que el último tren llegara a la estación. Durante todo el viaje, que transcurrió sin mayores complicaciones, su padre habló de sus experiencias y de todas las cosas raras que había visto en sus más de 30 años como conductor de trenes. Estaba seguro que las había escuchado todas, pero no quería interrumpirlo en su animada narración. Pasaron por Metro Hidalgo y luego por Bellas Artes. En ambas estaciones algunas personas más subieron al metro, pero nadie descendió del convoy. Se sorprendió de que hubiera gente tan tarde en la estación y se lo comentó a su padre, que luego de asomarse por la ventanilla de la cabina y mirar al pequeño grupo de personas que viajaban esparcidas a lo largo del angosto y casi interminable pasillo sin división entre los vagones, sonrió satisfecho y le dijo que aquellos pasajeros eran especiales y por eso hacían ese recorrido nocturno, una vez al año, única y exclusivamente para recogerlos a ellos. Entonces reanudó la marcha del tren. La ambigüedad de la respuesta, más que aclararle la situación, le sembró más dudas, y cuando le pidió a su padre que fuera más explícito, solo le respondió que estaba a punto de entenderlo. Llegaron a Metro Allende. Su padre detuvo el tren, pero no abrió las puertas de los vagones. En el estrecho y solo andén los esperaba la enjuta y retorcida figura de una vieja mujer indígena de curtida piel roja y largas trenzas grises. Su padre, en un tono muy serio, le dijo que lo acompañara, guardara silencio y pusiera mucha atención. Hizo especial énfasis en que se quedara callado. No debía de molestar al anciano. Los dos salieron a su encuentro. Aquella india no se parecía en nada a ninguno de los miles de indígenas que veía por la ciudad. Más bien, parecía salida de un libro de historia. Los miraba molesta, con sus pequeños y brillantes ojos negros, y comenzó a increparles en lo que creyó era idioma náhuatl, pero solo lo supuso por cómo vestía la india, con un sencillo vestido de manta ceñido la cintura por una faja tejida color azul y un elaborado collar de piedras verdes, rojas y negras, que más que una artesanía, lucía como una verdadera pieza del Museo de Antropología.
Cuando pareció que había dicho suficiente, la india ladeó la cabeza siniestra y lentamente, como una serpiente, y la dirigió hacia el tren. Dio un par de pasos y se paró frente a la primera puerta. Con una fuerza que sus esqueléticos y pequeños brazos no deberían tener, pues parecían a punto de desmoronarse, clavó sus huesudos dedos entre los bordes de caucho de las puertas del vagón y comenzó a abrirlas. Venció sin dificultad el sistema hidráulico que las mantenía cerradas y las detuvo con su calloso pie descalzo, mientras echaba un vistazo dentro, examinando el cargamento. Les devolvió la mirada girando todo el cuerpo con el mismo movimiento ofídico de antes y extendió su mano entregándoles algo. Su padre se apresuró a recibirlo. Luego les hizo un desairado ademán para que se fueran y con agilidad casi felina se metió al vagón. Las puertas se cerraron azotándose violentamente detrás de ella. Su padre le mostró lo que la vieja le había entregado, un par de collares de pequeñas piedras. De inmediato se colgó uno y le puso el otro a él. Mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder, regresaron a la cabina. Su padre deliberadamente apagó las luces dentro del tren y lentamente reanudó la marcha. Un extraño sonido, que le pareció similar al silbato de vapor de un barco, comenzó a escucharse reverberando intensamente por la acústica del andén y solo disminuyó de volumen conforme lo dejaban tras de ellos y se alejaban de la estación, internándose en la densa penumbra del túnel. Preguntó qué había sido eso. Su padre pensó que se refería solo al sonido grave y profundo que habían escuchado y le respondió que era el aullido de una tecocoli, un caracol de agua. Estaba confundido. No encontraba lógica en lo que pasaba. Miró por la ventanilla de la cabina hacia el interminable pasillo de vagones. Podía escuchar la voz profunda y cavernosa de la india entonando un canto casi hipnótico, pero apenas alcanzaba a distinguirla realizar su ritual en la espesa oscuridad en la que iba sumergido el tren, mientras los pasajeros más cercanos a ella trataban de ignorarla. El sonido profundo de la tecocoli se dejó escuchar de nuevo, intensificándose lentamente, anunciando que llegaban a la estación Zócalo. Algo no iba bien. Desde antes de que el convoy entrara al andén, pudo ver el extraño resplandor rojizo que iluminaba la estación y el denso humo que inundaba el ambiente. Un picante olor a copal se colaba por las ventanas de los vagones conforme iban llegando, irritando sus gargantas. De pronto, la iluminación colorada y el humo cuajado hicieron que el largo y profundo aullido de la tecocoli pareciera la alarma de una sirena mecánica. El tren se fue deteniendo lentamente. A diferencia de las otras estaciones donde casi nadie había abordado, aquí lo esperaba una pequeña multitud. Aunque pobremente iluminados por la fulgurante luz carmesí, pudo distinguir el mar de vistosos y coloridos plumajes revolviéndose y sacudiéndose impacientes en el andén, acompañados por el siseante vibrar de miles de cascabeles, coyolis y achayotls. A simple vista, parecía que el simposio anual de los danzantes concheros de la plaza del Zócalo se llevaba a cabo en el andén de la estación. Pero cuando miró con detenimiento, no pudo dar crédito a lo que veía. Aquellos no eran danzantes. Si la anciana de la estación anterior parecía salida de un libro de historia, la multitud de enormes y musculosos seres emplumados frente a sus ojos se había escapado de las más terribles pesadillas de los conquistadores españoles. Aquello era surrealista. Los bárbaros amenazaban con solo verlos recortados contrastando con la luz carmesí en el andén. Las plumas multicolores de sus penachos los hacían parecer enormes aves de rapiña, adornadas con sus terroríficos tocados y ataviados para la guerra con armaduras tribales. Comenzaron a golpear sus largas lanzas contra el suelo, al tiempo que pisaban pesadamente, todos al unísono. En coro, lanzaban ladridos guturales mientras que aporreaban las puertas de los vagones con sus garrotes y escudos chimalis, con tanta fuerza que el convoy entero se sacudió. Era tal el escándalo que no dejaban escuchar los gritos desesperados de los pasajeros que, aún encerrados dentro de la seguridad del vagón, comenzaron a golpear la ventanilla de la puerta, gritándole al chofer para que avanzaran y se alejaran de aquel pequeño ejército de salvajes. De inmediato, se contagió del pánico por lo que pasaba y, alterado, le exigió a su padre que arrancara el tren, pero no hizo caso a sus demandas y, en cambio, le dijo que esperara a los tambores. Por encima del escándalo de la caótica situación, se dejó escuchar el primer imponente redoble de primitivos tambores. Su padre entonces abrió todas las puertas a ambos lados de los vagones y desató la cacería. Los guerreros entraron en tropel. Los pasajeros que no cayeron ahí mismo y alcanzaron a salir disparados por las puertas del otro lado, hacia las vías, no pudieron escapar hacia el otro andén, pues ahí los esperaba otra tanda de soldados de pesadilla. Los que podían, corrían despavoridos a través de la oscuridad del túnel. Los que no, caían sin más, tropezaban
tropezando con los durmientes entre los rieles y con las filosas piedras del balastro, pero casi todos alcanzados por los bárbaros ataques de los guerreros y sus garrotes maguahuitl, afilados con obsidiana. Sus gritos se ahogaban en la negrura casi abismal del túnel, diluidos entre los incesantes y ensordecedores golpes de tambores que retumbaban y se magnificaban por la acústica de aquel conducto subterráneo, que algunos pretendían correr a ciegas y desorientados hasta la siguiente estación. No estaban huyendo. Estaban demasiado panicados para notar que eran guiados por sus abominables perseguidores, arreados, acorralados. Entre aquella espesa oscuridad no podían notar que estaban completamente rodeados. Solo escuchaban petrificados de miedo el amenazante zigzaguear de cascabeles, como si hubieran caído al nido de las serpientes y todas ellas se arremolinaran alrededor de la presa, apretándose, meneándose, conteniéndose para saborear el instante exacto antes de lanzar su inminente ataque. En un momento, los gritos cesaron y ya solo se escuchaba el ominoso retumbar de las percusiones. Se sintió ingrávido, como si flotara en un terrible sueño demasiado vívido. Su padre lo arrancó de su estupor y a empujones lo hizo bajar del tren por el lado de las vías y empezaron a recorrerlas iluminados por una pequeña lámpara de mano. Avanzaron unos 150 metros dentro del túnel y se detuvieron exactamente donde las vías dan un giro de casi 90 grados hacia la estación Pino Suárez. Ahí, en la oscuridad, su padre dijo que la curva se construyó para evitar perforar bajo los cimientos del templo mayor, ahora en ruinas, que yacía a unos metros sobre sus cabezas. Siguieron caminando, no sobre la vía, sino por una angosta calzada de terracería que seguía derecho, hacia las ruinas. Entraron por un pequeño e inadvertido hueco rectangular en la pared del túnel. Dejaron de pisar la grava de la vía y empezaron a andar sobre un empedrado. Las grietas y arrugas en los muros comenzaron a dibujar formas de calaveras sobre las piedras que incongruentemente apestaban a hierro oxidado. Los tambores y teponaztli sonaron con más fuerza. Habían llegado a las mismas entrañas del templo mayor. La escena era irreal, magnífica y horrorosa a la vez. Fuera de toda lógica o coherencia, contemplaba una bulliciosa ciudadela de piedra, decorada con pequeñas pirámides, templos, adoratorios y teocalis, un inframundo de hogueras, copal y plumas perdido en el tiempo, enterrado en lo más profundo de la Ciudad de México. La revelación le fue inefable y era incapaz de asimilarla de un solo golpe. La ciudadela hervía de indios prehispánicos que al principio los miraban con recelo, pero luego de ver los collares que les dio la anciana, los ignoraban y seguían entregándose al ritual en el que participaba toda la población subterránea. Su padre les abrió paso entre los danzantes hasta la pirámide más grande. Con 3 pisos de altura, la pequeña representación a escala del templo mayor lucía majestuosa. Los pasajeros del tren estaban amarrados a los pies de la pirámide, custodiados por los tenebrosos soldados que los habían capturado. De pronto, asomó un sujeto al que todos reverenciaron, incluido su padre. Gritó un par de oraciones en el idioma antiguo y los ánimos se exacerbaron. Los aterradores guerreros emplumados hicieron subir uno a uno a los prisioneros por los empinados escalones del templo. En la cima, los esperaban ansiosos 6 sacerdotes y algunos soldados pesadamente armados. Como todos los años, dijo su padre, el plazo se había cumplido de nuevo y el momento había llegado. El último día del 5º mes del calendario solar de los ancestros, un 20 y tantos de mayo para todos los demás. La ceremonia de Toxcatl, el banquete para Tezcatlipoca, señor de la noche, y como todos los años, ellos debían de cumplir con su deber. Entre los sacerdotes y los soldados, tumbaron al primer prisionero de espaldas sobre un pequeño monolito de piedra, con el abdomen al aire. Su padre no dejaba de hablar. Decía que el abuelo había hallado la entrada a la ciudadela mientras cavaban el túnel en el Zócalo en la década de los 60. Los indios no tomaron a bien que descubrieran su santuario y reaccionaron tan violentamente que amenazaron la continuidad de los trabajos del metro. En lo alto del templo, el sumo sacerdote levantó los brazos por encima de su cabeza, empuñando un afilado cuchillo de reluciente vidrio negro de obsidiana y sin más, lo dejó caer sobre el prisionero, con precisión quirúrgica bajo el plexo solar. La sangre bañó el pequeño monolito y escurrió hasta los escalones de la pirámide. Luego de que varios trabajadores del metro, policías y militares cayeron muertos por las armas y la brutalidad de los indios, el gobierno decidió negociar con ellos. Fue entonces, dijo su padre, que el pacto quedó sellado. El sacerdote metió la mano en el pecho del prisionero y entre convulsas sacudidas por la impresión de su inminente muerte, le arrancó el corazón y se lo sacó del tórax mientras aún latía. Y lo dio palpitante a los dioses y a los 4 rincones del universo. Luego, dejó el corazón en un comal
Como el abuelo fue quien encontró la ciudadela, fue suya la responsabilidad de honrar el pacto. Si querían que el metro pasara por ahí, debían de cubrir una cuota de prisioneros para sacrificarlos, y sería el abuelo quien debía de entregarlos. El sacerdote tomó el cuerpo sin vida que colgaba sobre el monolito y le cortó la cabeza. Esta cayó rodando bajo los escalones del templo. Alguien la recogió y la clavó en una hilera de palos para formar parte de la colección de calaveras despellejadas que decoraban uno de los muros de la pirámide. Los soldados hicieron subir al siguiente pobre diablo que sería sacrificado para saciar la sed de sangre y el voraz apetito por corazones del señor del espejo que humea. Cuando el abuelo o las nuevas administraciones no cumplían con el pacto y no se hicieron los sacrificios, la calamidad cayó sobre los hijos de la Tonantzin. Hambruna, peste, sequías, inundaciones, terremotos y devaluaciones. Los implicados concluyeron que era demasiado arriesgado no hacer los sacrificios y desde entonces han cumplido puntualmente con la ofrenda. Tanto que para asegurar la perpetuidad de la entrega, el abuelo le confió el secreto a su padre y le heredó la responsabilidad. Era momento de que él tomara la estafeta. Ahora que se había certificado como conductor de tren, debía de cumplir con la obligación que se les había encomendado, al igual que su padre y que su abuelo antes que él. Todos los años, el último día del 5.º mes del calendario solar de los ancestros, un 20 y tantos de mayo para todos los demás, en la ceremonia del Toxcatl, el banquete para Tezcatlipoca, señor de la noche, tendrá que cumplir con su deber y entregar a todos los pasajeros que aborden el último tren hacia Tasqueña para ser sacrificados, esperando que Tezcatlipoca se abstenga de destruir el universo, al menos por otro año.